Hola compañeros, el día de hoy estaremos elaborando la práctica 1B, relación de la concentración y la densidad. Esto es nuestra Universidad Veracruzana, Facultad de Ciencias Químicas en la región de Poza Rica, bajo el mando del Dr. Raúl Alejandro Luna Sánchez, catedrático de la materia de Laboratorio de Fisicoquímica. Me presento, soy Jorge Humberto, integrante del equipo 5, y me acompañarán mis compañeros Estrella Damari, Perla Evelyn, Sergio Iván y Alfredo Alonso. Si tengo una solución a diferente concentración, ¿su densidad varía? Bueno, ese es nuestro objetivo con esta práctica. Poder definir qué relación hay entre la concentración de una solución y la densidad que llegue a tener. Esto mediante el análisis de los datos experimentales que llevaremos a cabo, haciendo uso del picnómetro y de la fórmula de densidad absoluta para la obtención de la densidad, para después realizar una gráfica en función de la concentración y ver de manera visual la relación entre la concentración y la densidad. Con el objetivo ya definido, buscaremos elaborar dos soluciones con agua destilada, una bajo cloruro de sodio y otra con sacarosa. El doctor nos asignará 3 concentraciones para cada tipo de solución, esto con el objetivo de hacer una tabla con los resultados en conjunto de los equipos, para optimizar el proceso. Con las soluciones ya hechas, haremos uso de la balanza analítica para pesar cada solución en sus diferentes concentraciones y poder así obtener su densidad, esto con ayuda del picnómetro. El material que ocuparemos será un picnómetro, un vidrio de reloj, una espátula, un embudo, un matraz volumétrico de 100 mililitros, una piseta y material extra como 6 vasos desechables, 100 gramos de sal, 100 gramos de azúcar y agua destilada para hacer las disoluciones. Ahora vamos a calcular cuántos gramos de las concentraciones vamos a ocupar para hacer el aforado. Bien se sabe que se hará en un volumen de 100 mililitros. Primero que nada vamos a multiplicar la densidad del agua 0.9982 gramos sobre mililitros aproximadamente por el volumen que son los 100 mililitros, lo cual nos dio en masa 99.82 gramos sobre mililitros. Posteriormente, teniendo esa masa, la vamos a multiplicar por el porcentaje en peso de las concentraciones. En este caso, para el cloruro de sodio, se nos dieron las concentraciones de 10, 20 y 30% en peso. Entonces, eso lo vamos a multiplicar por 99.82 y posteriormente lo vamos a dividir entre 100 para así obtener su peso en gramos, como se muestran en la siguiente tabla. Este paso se repitió con la sacarosa, que fueron en concentración en peso 1, 10 y 14. Esto lo multiplicamos por la masa del agua y lo dividimos entre el volumen para posteriormente obtener el peso en gramos y así saber cuántos gramos de las concentraciones ocuparíamos. Posteriormente, una vez obtenidos los datos proporcionados, nos dirigimos a las balanzas para iniciar con los pesajes de nuestra sal y sacarosa. Comenzando con la sal, nos dirigimos a la balanza donde empezamos a vaciar en mínimas cantidades sobre el vidrio del reloj hasta llegar a los 10 gramos. Una vez obtenido este pesaje, acto seguido nos llevamos nuestra muestra de sal para enseguida vaciarla en un matraz de 100 mililitros que, apoyado por un embudo y una piseta con agua destilada, nos ayudó a introducir la muestra facilitando su aforado. Una vez hecho esto, procedimos a homogeneizar nuestra muestra y en consiguiente la vaciamos en un recipiente plástico. De igual forma, procedimos de manera análoga con las muestras de 20 y 30 gramos. Seguidamente se pesaron muestras de sacarosa de 1 gramo, 10 gramos y 14 gramos. Y se repitió el mismo procedimiento que se había realizado con la sal. Cada muestra de sacarosa se vació en el matraz, donde se homogenizó con agua destilada, se aforó y finalmente se transfirieron al recipiente plástico. En esta parte de la práctica, primero se determinó el peso del frasco vacío. Una vez conocido previamente el peso del frasco vacío, se procedió a realizar las mediciones correspondientes de las soluciones, esto con ayuda de la balanza analítica. Para obtener únicamente el peso de la sustancia contenida, fue necesario restar el valor del peso del frasco vacío a los registros obtenidos en la báscula de cada solución pesada. Con el dato resultante correspondiente al peso neto de la sustancia, se aplicó la fórmula de densidad, la cual es la relación que existe entre la masa del objeto y el volumen de este mismo, el cual fue de 25 mililitros. De esta manera se pudo calcular de manera directa la densidad de la sustancia analizada,
asegurando que el procedimiento se llevará a cabo con precisión y siguiendo los lineamientos de la práctica. Durante el desarrollo de la práctica llevamos a cabo una bitácora donde anotamos datos importantes referentes al pesaje de la sacarosa y el cloruro de sodio, más bien conocidos como sal y azúcar de mesa. Primero se tomó en cuenta la densidad del agua a una cierta temperatura, la cual fue de 24 grados Celsius, manteniendo constante la presión de una atmósfera. Con base en este dato, se procedió a calcular el peso correspondiente por el volumen de agua que se utiliza en el experimento. Posteriormente, se determinó el porcentaje del peso solicitado en la práctica, lo cual permitió establecer de manera precisa la cantidad del solvente, en este caso el azúcar y la sal, que debía ser pesada. Por ejemplo, si queríamos el 10% en peso del cloruro de sodio referente al volumen del agua, que fueron 100 mililitros, solamente ocuparíamos 10 gramos de esta sustancia. Aquí representamos la gráfica obtenida del cloruro de sodio, de su densidad respecto a sus concentraciones. Como podemos observar, tiende a ser de manera lineal, debido a que su densidad va aumentando de poco a poco entre más gramos de concentración se agregan a los 100 mililitros. Por otra parte, tenemos la gráfica de la sacarosa. Aquí podemos observar que en algunos puntos la densidad baja. Esto es debido a que probablemente hubo un error en el pesaje o en el aforado, como observamos en la concentración de 8 gramos. Si bien se sabe que la densidad aumenta porque la masa del soluto agregado se suma a la masa del solvente, lo que resulta en una mayor masa total por unidad de volumen. Para reforzar lo aprendido, resolvamos algunas preguntas que nos ayudarán a comprender mucho más lo que se quiso dar a entender en esta práctica. Como primer pregunta tenemos: ¿qué son las propiedades intensivas y extensivas de la materia? Toda materia posee propiedades físicas y químicas. Las propiedades físicas pueden ser extensivas o intensivas. Las propiedades extensivas son aquellas características de la materia que dependen de la cantidad de materia o sustancia que está presente en un sistema, como por ejemplo masa, volumen, longitud, cantidad de sustancia, etc. Las propiedades intensivas, en cambio, no dependen de la cantidad de sustancia, sino de la naturaleza de la propia materia, como por ejemplo densidad, temperatura, presión, color, viscosidad. ¿Qué parámetros afectan los valores de densidad? Los principales parámetros que afectan la densidad son la temperatura y la presión. La densidad de una sustancia generalmente disminuye al aumentar la temperatura, debido a que las partículas se expanden. La densidad suele aumentar al incrementar la presión, ya que esto comprime las partículas. Definamos masa, volumen y peso. Masa se define como la cantidad de material contenida en un objeto, lo cual influye en su inercia o resistencia a los cambios de movimiento. Volumen es una magnitud física extensiva asociada a la propiedad de los cuerpos físicos de ser extensos. Su unidad es el metro cúbico en el sistema internacional. Peso. El peso de un cuerpo es la fuerza ejercida por atracción de la Tierra multiplicado por su masa. ¿Qué tipo de propiedades son la masa, volumen y densidad? ¿Por qué? La masa y el volumen son propiedades extensivas de la materia, ya que dependen de la cantidad de sustancia y no permiten identificarla por sí solas, mientras que la densidad es una propiedad intensiva, porque es una relación entre masa y volumen que no depende de la cantidad de materia y permite diferenciar sustancias. ¿Cuál es la diferencia entre la densidad y concentración? La densidad es la relación entre la masa total de una mezcla y su volumen total, mientras que la concentración es la cantidad de un soluto específico disuelto en un volumen determinado de esa mezcla.
En esta práctica mencionamos la densidad absoluta, la relativa y el peso específico relativo. Pero, ¿qué diferencia hay entre estas densidades y cuáles son sus unidades? La densidad absoluta es la cantidad de masa en kilogramos sobre metro cúbico contenida en un determinado volumen de una sustancia, gramos sobre centímetro cúbico. La densidad relativa es un número adimensional que indica cuántas veces más densa es una sustancia comparada con otra sustancia de referencia, generalmente agua. El peso específico de una sustancia por unidad de volumen, a diferencia de la densidad, toma en cuenta la fuerza de gravedad y se mide en newtons sobre metro cúbico. En esta práctica también ocupamos el densímetro como un método para obtener la densidad, pero existen otros como el aerómetro. ¿Pero qué diferencia hay entre ellos dos? En realidad no existe una diferencia fundamental. Son dos nombres para el mismo instrumento de medición de la densidad de los líquidos y gases. El término aerómetro se usa para referirse al densímetro con escalas específicas para medir concentraciones de soluciones como grados, Boumet, mientras que el densímetro se usa para medir la densidad absoluta o relativa. Se determinó la densidad de fluidos, pero ¿cómo se determina la densidad de un sólido? Si el sólido tiene forma regular, como por ejemplo un cubo, se mide la masa del objeto con una balanza. Calculamos el volumen usando una fórmula geométrica adecuada y aplicamos la fórmula de la densidad, que es masa sobre volumen. Si el sólido es de forma irregular, se tiene que aplicar el método de desplazamiento de agua de Arquímedes. Se llena una probeta con agua, se anota el volumen inicial, introducimos el sólido, anotamos el volumen final y entonces aplicamos la fórmula. Volumen es igual a volumen final menos volumen inicial. Se mide la masa del sólido con una balanza y se calcula la densidad, masa sobre volumen. Con la práctica ya terminada y con los resultados obtenidos, podemos determinar varios aspectos. Que en las gráficas se nota que asciende la densidad con respecto a la concentración, aunque en una de las gráficas, en este caso la de la sacarosa, vemos que hay discrepancias, ya que no tiende a ser lineal y tiene caídas en ciertos puntos, aunque estas podrían originarse debido a un mal pesaje del soluto o a un mal aforado de los 100 mililitros del agua. Pero en conclusión, podemos analizar que a mayor concentración del soluto, mayor densidad de la solución. Esto es muy importante tomarlo en cuenta para otras prácticas para evitar incongruencias o malentendidos con las densidades.